En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, antes que nada, Señor, queremos darte gracias por nuestra vida, por una semana más de vida, Todopoderoso y Eterno. En tus manos queremos colocar esta noche, esta reflexión, para que seas tú, Señor, a través de tu palabra, quien nos hable, quien nos guíe y nos oriente en este momento tan difícil de la situación de este mundo, donde todo parece ir mal, Señor. En tus manos colocamos, Todopoderoso, nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, la vida de nuestros hermanos, vecinos, familiares, la vida de nuestros compañeros de trabajo y de estudio. Te damos gracias, Todopoderoso y Eterno, por el alimento diario y por todo, Señor, lo que nos das. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre. Te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras, por nuestros malos deseos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También pedimos la presencia de la Santísima Virgen María para que nos proteja con su manto sagrado, para que también interceda por nosotros y por nuestras almas. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, también les pedimos su protección y acompañamiento en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 8 del libro de Josué. Los israelitas toman la ciudad de Ai. El Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todo tu ejército y ponte en marcha contra la ciudad de Ai, pues yo te daré la victoria sobre el rey de Ai y su gente. Su ciudad y sus territorios serán tuyos, y tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey, aunque en este caso podrán ustedes quedarse con las cosas y los animales de los vencidos. Prepara un ataque por sorpresa por la parte de atrás de la ciudad. Josué se preparó con todo su ejército para marchar contra Ai. Escogió 30,000 guerreros, a los cuales envió de noche con esta orden: oigan bien, vayan por la parte de atrás de la ciudad, escóndanse cerca de ella y manténganse listos para atacar. El resto de la gente se acercará conmigo a la ciudad, y cuando los de la ciudad salgan a atacarnos, nosotros huiremos de ellos, como la vez pasada. Ellos nos perseguirán cuando huyamos de la ciudad, pues pensarán que otra vez nos hemos puesto en fuga. Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad, pues el Señor su Dios se las va a entregar. Una vez que la hayan tomado, quémenla, tal como el Señor lo ha dicho. Es una orden. Entonces Josué les dio la orden de partir, y ellos fueron y se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de Ai, mientras que Josué pasó la noche en el campamento. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y pasó revista a su gente. Luego se puso al frente de ellos, junto con los ancianos de Israel, y se dispuso a atacar a Ai. Todos sus hombres se acercaron a la ciudad por la parte de delante, y acamparon al norte de ella, teniendo el valle entre ellos y la ciudad. Josué
escondió unos 5,000 hombres entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, de modo que el ejército quedó repartido en 2 grupos, uno escondido al oeste de la ciudad y el otro en el campamento al norte. Josué se adelantó aquella noche hasta la mitad del valle. Cuando el rey de Ai vio la situación, se dio prisa y salió con todo su ejército para luchar contra los israelitas en el valle del Jordán, sin saber que otros israelitas estaban escondidos detrás de la ciudad. Josué y sus hombres fingieron ponerse en fuga y huyeron de los de Ai por el camino del desierto. Entonces todo el ejército de Ai recibió órdenes de perseguirlos. Y al perseguir a Josué, se alejaron de la ciudad. No hubo un solo hombre de Ai ni de Betel que no saliera a perseguir a los israelitas. Pero en sus ansias por perseguirlos, dejaron indefensa la ciudad. Entonces el Señor le dijo a Josué: da ya la señal de atacar la ciudad de Ai, que yo te la voy a entregar. Josué dio la señal, ordenando el ataque. Entonces los que estaban escondidos salieron rápidamente del escondite, se lanzaron contra la ciudad y la tomaron, prendiéndole fuego enseguida. Cuando los hombres de Ai volvieron atrás la mirada, vieron que el humo de su ciudad subía hasta el cielo. No tenían escape por ningún lado, porque los israelitas que antes huían hacia el desierto, ahora se lanzaban al ataque. En efecto, al ver Josué y todos los israelitas que los que se habían escondido habían tomado ya la ciudad y que le habían prendido fuego, se volvieron y atacaron a los de Ai. Luego, los que habían tomado la ciudad salieron de ella, de modo que los de Ai quedaron atrapados entre 2 fuerzas israelitas, las cuales atacaron a los de Ai hasta matarlos a todos. Solo dejaron con vida al rey de Ai, al cual capturaron y llevaron ante Josué. Después de matar a filo de espada a todos los de Ai, que habían salido a perseguirlos, los israelitas regresaron a Ai y mataron a los que quedaban. Aquel día murieron los 12,000 habitantes de Ai, hombres y mujeres, pues Josué mantuvo la orden de atacar la ciudad hasta que los destruyeron a todos por completo. Los israelitas se quedaron con los animales y las cosas que había en la ciudad, como el Señor le había dicho a Josué. Y Josué quemó Ai y la dejó en ruinas para siempre, tal como se ve todavía. Al rey de Ai lo colgó Josué de un árbol hasta el atardecer, y cuando el sol se puso, mandó que lo bajaran y echaran su cadáver a la entrada de la ciudad, y que amontonaran piedras encima de él. El montón de piedras está allí todavía. Josué lee la ley en el monte Ebal. Entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas, y conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocausto sobre el altar y presentaron sacrificios de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Entonces todo el pueblo,
tanto los descendientes de Israel como los extranjeros y todos los ancianos, oficiales y jueces se pusieron al lado del arca de la alianza del Señor, frente a los sacerdotes levitas que la llevaban en el hombro. Para la bendición del pueblo de Israel, la mitad de ellos estaba del lado del monte Gerizim y la otra mitad del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Después Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que no leyera Josué ante toda la comunidad de Israel, incluyendo a las mujeres y niños, y aún a los extranjeros que vivían entre ellos. Palabra de Dios. El capítulo número 8 del libro de Josué nos trae una serie de principios espirituales, teológicos, eclesiales, que nos permite vislumbrar desde la misma conquista de Canaán que el pueblo de Israel era una prefigura de la Iglesia católica. Este ejercicio que nosotros venimos haciendo desde el año 2020 busca que en cada lectura y reflexión de el capítulo que cada semana vamos nosotros leyendo, encontrar esos principios espirituales y las bases bíblicas tradicionales e históricas de la doctrina católica. Nosotros en este espacio hemos ido conectando cada capítulo que vamos leyendo con un principio espiritual o varios principios espirituales que están ahí en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que por ser obra del mismo autor, el Espíritu Santo, aunque hayan existido más de 40 agiógrafos de 3 continentes diferentes, de 3 idiomas diferentes y de más de 1000 a 1500 años de distancia entre el uno y el otro, nosotros podemos ir descubriendo a Dios y la verdad que nos quiere revelar a través de su palabra. El capítulo número 8 de Josué nos enseña a obedecer a Dios, nos enseña que la victoria verdadera ante los verdaderos enemigos del pueblo de Dios y del ser humano no pueden hacerse a la ligera o no pueden vencerse solos o por iniciativa humana. Vimos cómo en el capítulo número 7, tanto el mismo Josué como el pueblo de Israel, el ejército, fracasa de muchas maneras al, en primera instancia, no tener en cuenta la voluntad de Dios. Al elegir desobedecer los mandamientos de Dios. Al no entrar en batalla con la ayuda de Dios. Josué, al ver a Ai, una ciudad más pequeña, se confía y manda a un contingente de 3000 hombres. Porque como cualquier ser humano, Josué también tiene equivocaciones y tiene debilidades. Él asume que una ciudad tan pequeña no debía ser, no iba a necesitar ser sometida por todo el ejército de Israel como lo necesitó Jericó, que era una ciudad, la ciudad más fortificada
de Canaán. Pero lo que hay que llamar la atención, porque este libro es espiritual, y todo lo que él nos va a hablar y a quien nos va a llamar la atención es a lo espiritual. Y el tema de hoy es espiritual, más que un relato histórico o un relato militar. La diferencia en el primer ataque de Ai que hace Josué con el pueblo de Israel es que Dios no les había dado la ciudad. Y primero Dios tiene que vencer a Satanás. Tiene que someterlo. Cristo lo dijo en una de sus parábolas. Canaán era un territorio maldito. Era un territorio consagrado a Satanás y consagrado a todos los demonios que recibían culto a través de los sacrificios y a través de esa vida corrompida, corrupta y tan vacía que habían desarrollado los cananeos durante más de 500 años. El Señor les dio más de 500 años para que los pueblos cananeos se arrepintieran y abandonaran su depravación. Entonces, el que tenía que vencer primero era Dios. Por eso es Dios el primero que vence a Satanás y por eso les entrega Jericó. Cuando ya Dios ha vencido, cuando ya Dios ha sometido al demonio, es cuando les da la orden a los israelitas, guiados por Josué, para que ataquen a Jericó. Luego de esa victoria, ¿qué sucede? Josué se confía, cree que no es necesario todo un ejército fuerte, completo, ¿verdad? Subestima a Ai. Y sobre todo hace las cosas sin esperar que sea Dios quien se lo ordene. No es un ataque de Dios. No es el juicio de Dios el que toma en la primera vez que ataca a Ai Josué. Y por eso es que fracasan. Por eso es que fracasan la primera vez. Sumado al pecado de Acán, el pecado de un solo hombre, que desobedece las órdenes de Dios. Dios había dicho, destrúyanme la ciudad, déjenmela en ceniza, mátenme todo, destruyan todo, todo ahí está maldito. No tomen nada. Dios es claro, cuando Dios da una orden es claro. ¿Y qué hace el hombre? Piensa que Dios o habla raro o que Dios da una orden y se les olvida. O se le olvida a Dios la orden que dio. Y miren lo que pasa. Por el pecado de un solo hombre, por la ambición de un solo hombre, por la desobediencia de un solo hombre, mueren 36 israelitas. Ahora vemos esta diferencia. Cuando ya el pueblo se ha arrepentido, cuando ha exterminado el pecado del campamento, Dios le dice a Josué, no tengas miedo, levántate, ten ánimo, porque ya yo vencí. Ahora Dios ya sometió a las fuerzas demoníacas que estaban en Ai, y ahora sí el hombre va a hacer su parte. Primero debe ir Dios delante de nosotros. Primero es la victoria de Dios. Porque primero debe ser sometido a la fuerza espiritual. Y después viene la fuerza del hombre. Y esta enseñanza también es para mí. Y entonces vemos cómo el Señor le dice, ya te la voy a entregar. Porque es que ya Dios venció. Porque ya Dios sentenció. Ya Dios sometió a las fuerzas demoníacas que habían en Ai. Y por eso es que le dice, te voy a entregar a la ciudad, te voy a entregar a su rey, me los vas a destruir, porque yo esperé 500 años. Les di 500 años para que se arrepintieran, no lo hicieron. Ya mi paciencia se colmó. Necesito este territorio limpio, porque tú lo vas a habitar. Porque yo se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, mis siervos. Listo, entra.
Pero ahora, miren la perfecta sabiduría de Dios. Esa falta, esa falla, esa derrota, Dios estratégicamente la convierte en una ventaja. Porque esa derrota que tiene Israel se va a convertir en un engaño, en una estrategia, ¿verdad? Anzuelo, para que cuando Josué pretenda de frente volver a atacar la ciudad, los de ahí crean que van a otra vez vencer y salgan de la ciudad, mientras que un contingente de israelitas está en la parte de atrás, en la parte trasera de la ciudad, esperando a que quede la ciudad vacía de hombres que la defiendan para ellos poder entrar y quemarla y destruirla. Y los de ahí, confiándose en la primera victoria sobre Israel, van todos confiados con esas ganas y con esas ansias de destruir a todo Israel, a todo el pueblo de Dios, y caen en la trampa. Cuando ya Josué se da cuenta de que los de ahí salieron, da la orden para que los que están detrás de la ciudad ataquen la ciudad y la quemen. Pero aquí el punto importante es obedecer a Dios. ¿Por qué vence Josué? ¿Por qué vence esta vez Israel? Porque obedecieron a Dios, porque siguieron el plan de Dios, porque dejaron que Dios venciera las fuerzas espirituales, aquello que no podemos vencer por nuestra propia fuerza, porque usaron las herramientas que Dios les dio una estrategia. Es más, hasta la misma derrota que ellos tuvieron, Dios se las dio como una ventaja. Miren cómo la diferencia entre vivir con Dios y vivir alejado de Dios hace la diferencia. Y aquí vemos cómo el Señor hace que el pueblo de Israel venza abismalmente. Otra diferencia, bajo el mandato solamente, bajo la idea solamente de Josué, fueron 3,000 hombres a atacar a Ai. Y murieron 36. Bajo el mandato de Dios, bajo el ánimo de Dios, bajo la estrategia de Dios, fueron 30,000. O sea, 10 veces más. Dios no se va con rodeos. Dios conoce las cosas bien y va a la guerra y va al ataque como debe ser. Y cuando nos da una orden, y cuando nos dice algo, y cuando nos da un mandamiento, debemos obedecerlo. Por amor, por estrategia, por confianza, por estadística. ¿Y por qué nuestras comunidades fracasan? ¿Por qué nuestros hogares fracasan? ¿Por qué nuestros matrimonios fracasan? ¿Por qué nuestras empresas fracasan? ¿Por qué nuestro país fracasa? Porque no obedecemos a Dios. Cada uno quiere hacer lo que se le da la gana. Dios nos dio una iglesia, nos dejó una iglesia. Y no la queremos disfrutar. Nos dio unos mandamientos, no los queremos obedecer. Nos dejó 7 sacramentos, 7, y no los queremos respetar. Nos dejó un Josué y lo maltratamos y hablamos peste de él. Nos dejó unos levitas, unos sacerdotes que hacen posible esos 7 sacramentos, sacerdotes y obispos, y lo vamos a ver ahorita, y no lo queremos respetar. Para terminar, quisiera hablar acerca de lo que pasa entre el monte Ebal y el monte Gerizim, una Eucaristía. Una Eucaristía. El pueblo, una vez que ha obtenido la victoria en Ai, que han matado al rey, que han matado a los 12,000 habitantes de Ai, Dios los premia
pudiéndose ahora sí quedarse con las pertenencias de las personas de la ciudad. Acán hubiese obedecido y hubiese esperado una batalla más, hubiese podido quedarse con muchas cosas. Ni él ni su familia hubiesen perecido. Pero somos muy prematuros. Todo lo queremos ya y a nuestra manera. No a la manera de Dios. Estoy hablando como humanidad, como seres humanos. No solamente como católicos. Como seres humanos todo lo queremos para allá y a nuestra manera. Le pasó a Adán y le pasó a Eva. Le pasó a Acán. Y vemos también aquí cómo el pueblo se divide en 6 tribus en el monte Gerizim y 6 tribus en el monte Ebal. Y en medio de ellas estaba el arca de la alianza, que es la presencia, era la presencia de Dios. Hay sacerdotes levitas haciendo lo que Dios mandó que hicieran los sacerdotes levitas. Y todo el pueblo, nativos, o sea, israelitas puros, extranjeros, niños y niñas, estuvieron en la presentación de los sacrificios. Ahora, ¿por qué Dios manda por medio de Moisés a construir un altar con piedras no labradas? Porque el que logró la victoria fue Dios, no el hombre. Por lo tanto, el altar debía ser con elementos de Dios. La comunidad victoriosa, Israel, que representa a la iglesia, representaba en ese momento a la iglesia, se presenta ante su Dios para acción de gracias y para sacrificio de reconciliación, Eucaristía, la liturgia eucarística. Hay víctima, hay derramamiento de sangre, eso lo hacen sacerdotes, en este caso levitas, se hace delante de todo el pueblo, se agradece a Dios por la victoria, hay un altar y sobre todo se lee la palabra de Dios. ¿De dónde viene la palabra de Dios? De la ley de Moisés. En ese momento no existían los 73 libros de la Biblia, obra maestra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través del Papa San Dámaso I, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo teológica y espiritualmente la Iglesia Católica es representada. Como en los últimos versículos dice, después Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley. ¿Qué hace la Iglesia Católica cada domingo? Lee la palabra de Dios. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado, porque aquí lo que importa es lo que manda Dios. Que no leyera Josué ante a la comunidad de creyentes, de fieles, de Israel, incluyendo a las mujeres y niños. Porque para el pueblo de Israel y para Dios, los niños también pertenecen al pueblo de Dios. Y aún a los extranjeros que vivían entre ellos. O sea, no solamente era algo exclusivo de los israelitas. Todo el que quería pertenecer al pueblo de Dios y cumplía las disposiciones para ser pueblo de Dios, que era la circuncisión, ser circuncidado, el varón circuncidado, pertenecía a el pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, vamos a profundizar qué mandó a hacer Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Dios, en primera instancia, mandó a bautizar a todas las naciones de la tierra, toda criatura. Vamos a ver a quién se lo mandó. Vámonos a Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20, el sacramento del bautismo. Dice, el encargo
de Jesús a sus discípulos. Recordemos que Jesús reemplaza a Moisés, Pedro reemplaza a Josué, y los demás discípulos son los obispos, y los obispos generan sacerdotes. Dice, así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cerro, monte, allá estábamos en el monte Abal y el monte Gerizim. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Estos tipos eran 11 israelitas, 11 hebreos. No adoraban a cualquiera. Sabían que Cristo era Dios en persona. Aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones. O sea, tu misión es católica. La misión de ustedes 11 es católica. Y hagan mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula 3. Fórmula. Trinidad. Y enséñenles a obedecer. Miren el principio teológico de Josué 8. Obtenemos la victoria cuando obedecemos a Dios. Jesús es Dios y le ordena a la iglesia ir por todo el planeta y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a toda criatura, desde el niño recién nacido hasta el anciano. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿A quién les está hablando Jesús? A los discípulos. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Entonces aquí vemos cómo Jesús ordena a sus ministros, los sacerdotes según el orden de Melquisedec, que nosotros llamamos apóstoles, a que bauticen a toda criatura, y en toda criatura cabe niños, porque Satanás no hay que darle papaya. Tú no puedes dejar un niño a expensas de la posesión demoníaca. Cuando tú dejas un niño sin bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no permites que tenga los 4 dones que recibe en el sacramento del bautismo, ser hijo adoptivo de Dios, el Espíritu Santo, ser iglesia y estar revestido de Jesús, tú lo dejas a merced de Satanás y todas sus fuerzas. Por eso la iglesia no hace lo que le da la gana. No hace lo que fulano o sutano o perenceno soñó. Hace lo que su Señor le ordenó. Porque sabe que la victoria está en obedecer a Dios. Así como Josué lo comprobó en la victoria contra la ciudad de Ai. Vamos a ver otro mandamiento. Vimos el bautismo, y que va dirigido a todas las naciones de la tierra. Es católico. Tiene una fórmula: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vámonos a Mateo, capítulo 26, versículos del 17 al 23. Mateo 26, del 17 al 29. Dice: la cena del Señor. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura,
los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. El sacramento del bautismo fue Jesús con los discípulos. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comía, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Segunda orden que vemos hoy: comulguen, celebren la Eucaristía, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque cada vez que hagan esto, actualizan mi sacrificio en la cruz, para que todos los que comulguen puedan vivir y disfrutar de los beneficios de ese único sacrificio en la cruz. ¿A quién le está dando la orden Jesucristo? A sus discípulos. ¿Qué orden les está dando? Celebren la Eucaristía. Segundo sacramento, la Eucaristía. ¿A quién se las mandó? A los discípulos. Por eso la Iglesia Católica es católica, apostólica, romana. Apostólica. La base de nuestra religión, de nuestra iglesia, son los 12 apóstoles. No el pensamiento de fulano, ni la aparición de sutano, ni la restauración de Perenceno, ni las visiones de María Mulata. Nuestra iglesia se basa en la revelación de Jesucristo a sus discípulos y en las órdenes dadas por Dios, por la segunda persona de la Trinidad, a sus discípulos. Ya vimos el bautizar a toda criatura, sin distinción de raza, sin distinción de edad, porque al diablo no se le puede dar papaya. Hay que celebrar la Eucaristía porque nos mantiene vivos, nos mantiene unidos en Cristo, porque le da vida a la iglesia, porque el sentido de ser del sacerdote y de la iglesia es la Eucaristía, es el sacrificio de olor agradable único que Dios acepta con beneplácito. Los otros hermanitos separados alaban a Dios, leen la palabra,
pero no adoran a Dios. No pueden adorar a Dios, porque no hay víctima, porque no hay sangre derramada, porque no hay cuerpo inmolado. Entonces, segundo, hay que celebrar la Eucaristía. Hay que bautizar a todas las criaturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay que hacer la Eucaristía. ¿Y quién hace la Eucaristía? El sacerdote. El sacerdote que viene de la imposición de manos. El sacerdote que recibe el orden sacerdotal. En esta misma celebración, en el texto ya de Juan, se nos brinda una mayor visión del sacramento del orden sacerdotal. Aunque ya tendríamos 3: bautismo, Santa Cena o Eucaristía y orden sacerdotal. Vamos a ver a otra que es muy importante y que también no nos gusta obedecer. Lo atacamos, pero bastante. Vámonos a Juan, capítulo 20, Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Otro sacramento ordenado por Jesús, de boca de Cristo. ¿A quién? A sus discípulos. Orden. Dice, Jesús se aparece a los discípulos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías, los que celebran el sábado. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, o sea que Jesús viene obedeciendo órdenes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿A quién? A los discípulos, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes católicos, a más nadie. Jesús es perfecto, Jesús es omnisciente, no iba a necesitar a un gringo, del siglo XIX para restaurar su iglesia. Y miren lo que dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y les da la orden del sacramento de la confesión o reconciliación. Y ya llevamos 4 sacramentos bíblicos. Y qué coincidencia que siempre está Cristo y los discípulos. Y Cristo siempre lo da en un tono orden. No les pide la opinión. No les dice si ustedes quieren. Si a ustedes les parece. Si ustedes un día se van para un bosque y ahí les da la gana y lo hacen. Dios no actúa así. Miremos cómo pasó en la ciudad de Ai. Levántate, no tengas miedo, que ya yo te entrego la ciudad, te entregué la ciudad y te entregué el rey. Haz esto, esto y esto. Y ellos hicieron lo que Dios ordenó. ¿Por qué la iglesia de Cristo tiene que tener tantas doctrinas y tantas opiniones sobre cosas que el Señor claramente ordenó sin mamar gallo y que no dejó
a la opinión de sus discípulos. Él les dio la orden, vayan y bauticen. Hagan esto en memoria mía. A quienes perdonen los pecados les quedará perdonados, y a quien no se los perdone no se los perdonarán. Jesús no está negociando, porque Dios no negocia. Dios no negocia. Por eso es Dios. ¿Sí? Vamos ahora a ver qué nos dice Mateo, capítulo 21. Volvemos otra vez al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. El cristianismo tiene dos hijos. El cristianismo, Cristo, tiene dos hijos. Vamos a ver quién es quién. Dice la parábola de los dos hijos. Mateo 21 del 28 al 32. Dice, Jesús le preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar al viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue, o sea, obedeció a su padre. Luego, el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí, Señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Palabra del Señor. El Cristo tiene dos hijos. Unos que le obedecen a regañadientas, a duras penas, con todas las dificultades del mundo, a veces sin querer, que somos los católicos, a veces sin querer, a veces sin entender la grandeza, la enormidad, la magnificencia de nuestra fe. Pero obedecemos cuando confesamos nuestros pecados, cuando bautizamos a nuestros niños, cuando comulgamos y vivimos una vida conforme que nos permita comulgar. Pero en la misma iglesia vamos a encontrar gente que, como Judas Iscariote, aunque coma del mismo plato del Señor, lo va a traicionar. Pero no por eso tú debes salirte de tu camino y de la iglesia y de ser ese hijo obediente. Y están los otros que, aunque le dicen sí, 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 Padre, sí, sí, Señor, sí, sí, no obedecen, porque no le creen al Señor, porque no les importa ni quieren creerle a Cristo. Y por eso el Señor les dirá en el día del juicio, cuando ellos le digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios, anunciamos. Y Él le dirá, no los conozco, porque el que no comulga, Cristo no lo conoce. Es duro, pero hay que decirlo. Vamos a ver por qué es importante, por qué no es una locura mía, por qué Josué la primera vez cayó vencido y por qué la segunda vez sí venció y cuál fue la diferencia. Vamos a ver Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18. Y esto no solamente es para la época de Josué, es para hoy nuestra iglesia, la iglesia católica y el mundo entero. Miren lo que dice.
Efesios 6 del 10 al 18. El combate espiritual del cristiano. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, los 7 sacramentos, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Eso era lo que pasaba en Canaán. Era una tierra tan maldita, tan consagrada al mal, al diablo, que Dios primero tenía que vencer a quienes tenía poseída esa tierra para que después Israel entrara a conquistarla. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad. Cristo es la verdad. Y si usted obedece lo que Cristo ordenó a sus discípulos, está en la verdad. Y protegidos por la rectitud, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Nuestra fe católica. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, lo que le dijo Dios a Josué. Y oren por todo el pueblo santo. Palabra de Dios. Estamos en una guerra espiritual. El cristiano, tú, yo, estamos en medio. Esta vida, nuestra vida, es una lucha, una batalla por nuestra salvación. Tenemos un armamento poderoso que se llaman los 7 sacramentos, que nos lo dan apenas nacemos. Nos ponen enseguida la armadura. ¿Por qué? Porque el enemigo es poderoso. El enemigo no se le puede dar papaya, porque está como león rugiente, viendo a quién se come, a quién devora, a quién lleva al infierno. Para terminar, vamos a ver una advertencia de Cristo a nosotros los católicos y también a nuestros hermanos separados, que les va a recordar algo. Vámonos a Lucas, capítulo 10, versículo 16. Ya vimos a quién Jesús le da las órdenes. Veamos qué tan importantes son esos señores. Dice: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra del Señor. Cuando rechazamos la obra in persona Christi de un sacerdote católico, cuando está revestido, cuando está ejerciendo su ministerio sacerdotal y lo rechazamos, no estamos rechazando al hombre pecador, al hombre con debilidades, o a mi hermano, o a mi tío, a mi primo, o a mi vecino. Estamos rechazando a Cristo. El que no escucha al Papa, el que no sigue las orientaciones del Papa, a Cristo no escucha. Y parece un discurso tonto. Parece un discurso tonto. Ay, este incauto, como nos dicen los luteranos, los papistas. Pero el Papa lo puso Cristo. Al Papa lo escogió Cristo.
A Pedro lo escogió Cristo. A Pedro Jesús 3 veces en Juan 21 le dio la orden de apacentar a sus ovejas. A sus ovejas. Las ovejas de Cristo. Voy a repetirlo. El que los escucha a ustedes, o sea, el que escucha a los sacerdotes católicos, escucha a Cristo. Y el que rechaza a los sacerdotes católicos, rechaza a Cristo. Y el que rechaza a Cristo, rechaza al Padre. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.